Hola, soy la doctora Adriana Sapiro y vamos a hablar de demencias o lo que es más correcto hablar ahora según la descripción del DSM-5, trastorno neurocognitivo mayor. Vamos a iniciar con la definición y la importancia. Son trastornos intelectuales progresivos e irreversibles. Hasta ahora no hay curación, no hay algo que frene definitivamente esta enfermedad. Es una enfermedad muy temida porque es muy costosa, porque esta persona, la persona que se ve afectada a esta enfermedad, va a necesitar de un cuidador. Y aparte es muy angustiante para la familia cómo esa persona cambia totalmente a lo que era antes. Está dado por un síndrome clínico, el diagnóstico va a ser clínico, en donde hay un deterioro cognitivo y es adquirido. La persona previamente no tenía una alteración. Hay una disminución de la capacidad intelectual, interfiere en la esfera social y funcional, así como vimos las distintas esferas de la valoración geriátrica integral de las personas mayores y definitiva altera la calidad de vida. Como les mencioné, según el DSM-4, ahora es que se llama trastorno neurocognitivo mayor, se deja para trastorno neurocognitivo menor a lo que era el deterioro cognitivo leve. Muchas patologías puede dar la demencia o este trastorno cognitivo, neurocognitivo mayor. Nadie está libre de sufrir esta enfermedad. De 5 a 10% de mayores de 65 años pueden tener demencia y esto a medida que pasan los años va en aumento. La prevalencia se duplica cada 5 años después de los 65 años. ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz? Para poder informar, preparar a la familia y a veces también algunos tratamientos para intentar enlentecer la enfermedad, lo posible, y también planificar el futuro y mejorar la calidad de vida. Aparte, el acompañamiento al paciente en la familia es muy importante. La enfermedad de Alzheimer es la presentación más frecuente de las demencias, de los trastornos neurocognitivos mayor, y se presenta en el 70% de los casos. Pero hay otros tipos de demencia que se llama la demencia vascular, vinculados sobre todo por justamente problemas circulatorios, que es el 10% de los casos, y hay otras patologías también que dan demencia, que les vamos a hablar en las clasificaciones. Es una patología GES, la patología número 85, o sea que significa que hay que notificarla para que la persona tenga sus beneficios. ¿Cuál es la situación en Chile? Un 1% del total de la población puede tener algún grado de o algún tipo de demencia. En el 2009, en el Estudio Nacional de Dependencia, aparece el deterioro cognitivo en mayores de 60 años en un 7%, con un gran predominio en las mujeres. En mayores de 85 ya aumenta a 36%, 20 con la edad viene en aumento. Es frecuente en niveles socioculturales bajos y en el rural es frecuente la pluripatología, o sea que en las personas que tienen múltiples patologías justo aparezca la demencia. Los síntomas son diversos y es una enfermedad progresiva y da una dependencia, o sea, cada vez depende más de un cuidador. El diagnóstico y tratamiento no solo es del paciente, la persona mayor, también es el cuidador. Hay que considerar una atención integral, física, psicológica, funcional, social. Debe haber cuidados preventivos, asistenciales y rehabilitadores, porque debemos estar atentos también a enfermedades del cuidador y que rápidamente puede pasar a un maltrato el desgaste del cuidador. Se deben coordinar los recursos sanitarios, sociales y siempre por un equipo multidisciplinario, como lo hablamos. De la enfermedad de Alzheimer, es una presentación de esta patología, la más frecuente en el 70% de los casos, es una presentación progresiva y degenerativa, generalmente una característica que no es súbita, que es de a poco. Afecta la memoria, el pensamiento, la conducta, el lenguaje, la capacidad de toma de decisiones, el juicio, la atención y otras áreas de la función mental, la personalidad y también la función motora. ¿Sí? Con el tiempo, los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen más rigidez, tienen alteraciones en la función motora también. También por este daño cerebral progresivo. La velocidad de progresión es diferente para cada persona. Hay algunas que son más rápidas, menos, pero lo más característico de la enfermedad de Alzheimer es que va progresando.
En mayores de 70 años, el 10% tienen problemas de memoria. De estos, de este 10%, 50% son enfermedades de Alzheimer. 70%, los mayores de 70 años, perdón, cada 10 años va a duplicar la incidencia de enfermedad de Alzheimer, aumenta con los años. Y en realidad la etiología o la causa de por qué algunas personas tienen la enfermedad de Alzheimer y otras dos no se conocen del todo y se postulan factores genéticos y ambientales. Hay algunas personas que se han visto que tienen más riesgo a tener enfermedad de Alzheimer y que se vincula también con antecedentes familiares. A mayor edad, mayor el riesgo de demencia y no sería una parte del envejecimiento normal. ¿Sí? Hay que estar alerta porque a veces se puede confundir con el deterioro o algunos problemas de memoria. Es frecuente que las personas consulten por un problema de memoria, incluso algunos de ustedes pudo haber tenido algún problema de memoria, pero ¿cómo diferenciamos la memoria benigna de aquella que es patológica? Bueno, generalmente la patológica altera la calidad de vida. Muchas veces la persona no es consciente que tiene el problema de memoria. Algunas veces y lo que son olvidos benignos, generalmente después la persona sí termina recordando. En cambio, en la demencia definitivamente nunca se acuerda. Los factores de riesgo también es la mujer, antecedentes familiares y bueno, enfermedades vasculares, también hipertensión, que haya tenido contusiones, traumatismos cefalocraneanos o también se ha asociado a niveles de altos de homocisteína. Dentro de la fisiopatología hay depósitos de beta-amiloide en la primera etapa, ovillos neurofibrilares se forman en la corteza cerebral y en la sustancia gris subcortical. El depósito del amiloide y los ovillos conduce a la pérdida de sinapsis, se pierden neuronas y esto provoca una atrofia macroscópica que se puede ver en la resonancia magnética y que se va a ver sobre todo en el lóbulo temporal. En el esquema que se ve acá justamente muestra cómo la la disminución de la corteza a medida que va pasando y va apareciendo distintos grados en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en la parte de, digamos, de la anatomía se producen depósitos que son fragmentos de proteínas que están enrollados, forman nudos neurofibrilares, placas neuríticas, o también se llaman placas seniles, en donde se encuentra una proteína, la proteína tau también, que se ha relacionado con esta enfermedad. Al cambiar estos cambios estructurales y también químicos en el cerebro, la enfermedad de Alzheimer parece como que desconecta el cerebro de neuronas que trabajaban juntas, altera la sinapsis. La neurociencia ha encontrado biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, en donde en la enfermedad de Alzheimer se plantea que primero hay una progresión de alteraciones. Si lo ven en la gráfica, en donde se presenta la curva color negro, estaría el depósito amiloide en una primera etapa. Posteriormente aparece el daño neuronal y aparece aumento de la proteína tau. Posteriormente hay una atrofia estructural, en donde se podría ver en la resonancia magnética, y para posteriormente aparecer efectivamente clínica del deterioro funcional. O sea, a veces podemos encontrar un paciente que no tiene mucho deterioro, pero vemos que tiene una atrofia estructural. Y de por sí, con el paso de los años, con el envejecimiento, el cerebro va disminuyendo de tamaño. Entonces, estos biomarcadores, que es una forma que se pueden evaluar, hay que hacer, digamos, una punción lumbar para hacer estos estudios, y se puede hacer una tomografía por emisión de positrones con radiomarcadores, buscando el metabolismo en resonancia magnética, o buscando los biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo. Hay distintos estudios que se pueden hacer, que son costosos, sí, pero que muestran que justamente acá, como en las imágenes, cuando va avanzando la enfermedad, en donde encuentran las distintas etapas que hablamos del depósito de amiloide hasta las imágenes con el planteo de la proteína tau. A su vez, el envejecimiento cerebral, hay una pérdida cerebral, disminución de la neuroplasticidad y con interrupción de las redes neuronales, hay depósitos proteicos anormales, y entonces son cambios que se producen con el envejecimiento, que es variable de una persona a otra. Hay un reclutamiento compensatorio, pero hay una reducción en la lateralización y el índice neuronal, ¿sí? Hay una pérdida de neuronas. Todo esto produce con el envejecimiento, pero en una persona con enfermedad de Alzheimer se
agrega una destrucción mucho mayor por los depósitos que mencionamos. El DSM-5 califica, ahora engloba el término de trastorno neurocognitivo menor y mayor. El menor sería lo que es, que se decía antes y que todavía lo van a encontrar por ahí, deterioro cognitivo leve, y el mayor sería la demencia. Acá tenemos algunos elementos del deterioro cognitivo leve que podría ser, en algunos casos, se plantea como una etapa inicial y que después puede pasar a demencia, aunque algunas veces no pasa nunca a demencia, no siempre pasa. ¿Y en qué acá lo pueden revisar, que sería una etapa temprana de pérdida de memoria, con pérdida de la capacidad cognitiva, del lenguaje, la percepción visual, espacial, en personas que mantienen la capacidad de realizar independiente la mayoría de las actividades de la vida diaria, o sea, se mantienen independientes. Ahí estarían las diferencias más significativas entre lo que es el deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor y ya una demencia leve, en donde en la demencia leve uno ve que las actividades de la vida diaria se ven afectadas. Hay que pensar que los trastornos de memoria también se pueden ver alterados por trastornos de ansiedad, por el trastorno de ansiedad que aparece digamos, un problema de atención, por trastornos del ánimo, por algunas enfermedades. No todos los trastornos de memoria son demencia. ¿Sí? El deterioro cognitivo, hay muchos factores de riesgo que se relacionan a él. Factores genéticos, estrés oxidativo, factores vasculares como hipertensión, aterosclerosis, ictus, lesiones de sustancia blanca, depresión, disminución de asociado a disminución de niveles de dopamina. Eso se ha estudiado que incluso hay sectores del cerebro que con depresión crónica tienden a atrofiarse, sobre todo la depresión que no es tratada. Alteraciones metabólicas también alteran el funcionamiento cerebral y también el deterioro cognitivo está vinculado a la muerte cerebral, a la atrofia cortical que pueda tener. Entonces hay distintas variables, la edad, alteraciones sensoriales y estilo de vida también para favorecer al deterioro, son variables que tienen que ver con el deterioro cognitivo. El trastorno neurocognitivo menor hay que descartar una patología orgánica o psiquiátrica. Enfermedades psiquiátricas de la atención puede enmascarar y parecer como un trastorno neurocognitivo menor. Entonces la neuropsicología es muy importante, buscar los biomarcadores que pueden estar presentes en la enfermedad de Alzheimer y también buscando la lesión neuronal en el proceso neurodegenerativo y disminución de la atrofia, de disminución del tamaño cerebral o distintos marcadores y resonancias. Y también se tiene que hacer la valoración funcional a través de instrumentos que evalúen, que, que evalúan las actividades de la vida diaria en un paciente con daño, con deterioro cognitivo leve. Entonces, tenemos que descartar otras patologías y a su vez existen fases de deterioro cognitivo leve en donde también habría un depósito de amiloide y también hay una alteración de la sinapsis, posteriormente la neurodegeneración y posiblemente después que avanza más en los casos que pasan a demencia. Otras veces no avanza más. Otras veces puede ser que el diagnóstico de deterioro cognitivo leve en realidad no es como tal y hay que investigar, puede estar en estos diagnósticos de diferenciales de trastornos del ánimo, de otras enfermedades. Ahora pasamos a lo que es la definición de demencia o el trastorno neurocognitivo mayor, que según el DSM-5 es un trastorno en el que existe evidencia de un declive cognitivo comparado con el nivel previo de rendimiento de uno o más dominios cognitivos. ¿Y cuáles son estos dominios cognitivos? La atención compleja, la función ejecutiva, o sea, la atención compleja justamente es comprender situaciones más difíciles, por ejemplo, atender a un programa de televisión, la función ejecutiva, llevar una receta, el aprendizaje, justamente la memoria, el lenguaje, la habilidad perceptual motora, la cognición social. Uno ve en etapas iniciales que, por ejemplo, las personas salen, pero como que no le dan atención al entorno.
puede estar basado en la preocupación del propio individuo. Alguna vez lo nota el propio individuo como que tiene una alteración en el aprendizaje, o otras veces, que va lamentablemente más común y a veces llega a una etapa más tardía, en que el paciente no lo reconoce y lo reconoce el acompañante o el clínico, o sea, el médico que lo está evaluando. Este declive de la función cognitiva siempre es preferible que esté documentado por un test neuropsicológico estandarizado o otra evaluación clínica cuantitativa. Uno tiene que hacer un test aunque uno lo sospeche. Va a haber elementos de la consulta que les vamos a sospechar y ahí vamos a ver elementos de alarma. El diagnóstico sindromático de las demencias y signos característicos que se deben excluir otras causas de demencia. El síndrome de déficit cognitivo crónico con rendimiento laboral, social, personalidad y conducta. Está dado por todo eso. Eso empieza a alterar algunos de esos factores. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como es el retraso mental. ¿Qué diferencia tiene con la demencia? Es que previamente el nivel intelectual en el retraso mental era malo, o sea, empieza desde la niñez. En cambio, en la demencia, previamente el estado intelectual es normal. Entre delirio o cuadro confusional agudo y la demencia es que justamente el delirium a veces no está alerta. En cambio, en la demencia está alerta, está prestando atención. Entre otras cosas que después vamos a ver más diferencias. Los trastornos psicógenos primarios y la demencia, hay una enfermedad cerebral en la demencia que en los trastornos psicógenos no encontramos, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar los marcadores típicos de demencia. En un deterioro por una lesión focal, un problema neurológico, es justamente focal. En cambio, en la demencia el deterioro es global, es difuso. Como diagnóstico sindromático de demencia y en relación al estado cognitivo, vamos a encontrar también síntomas conductuales, psicológicos, que acompañan al síndrome de demencia. Y para evaluar la parte funcional, es muy importante la valoración geriátrica integral, el estado funcional, para ver si hay otras etiologías. Hay múltiples enfermedades, así como lo mencionamos, que pueden dar un estado de demencia porque alteran la función cerebral. La enfermedad de Alzheimer, generalmente el inicio es tardío, ¿sí? Generalmente lo más frecuente en mayores de 60 años o más. Cuando es más temprano el inicio de la demencia, debemos relacionarlo con otro tipo que se asocia más a antecedentes familiares, a mutaciones, a la parte genética. En la anamnesis vamos a evaluar la pérdida de memoria, la desorientación en tiempo y espacio, la dificultad de resolver problemas, los cambios de carácter, personalidad, la desinhibición, esa persona que era muy inhibida y después o tira garabatos o está muy desinhibida. La evolución de los síntomas en el tiempo, que en general son lentamente, la asociación o no a otros síntomas, caídas, incontinencia urinaria, en etapas avanzadas está, alteraciones motoras, temblor, rigidez, focalización neurológica y mioclonias. Se asocia a enfermedades médicas, neurológicas o psiquiátricas, a drogas anticolinérgicas, analgésicas, psicotrópicos y sedantes, alcoholismo crónico. ¿Cuáles son los síntomas tempranos? Repetición frecuente de los enunciados, que eso lo vemos. Ubicación equívoca de las cosas. Y esto de la repetición frecuente de los enunciados que repiten las cosas y no se dan cuenta que ya lo habían dicho antes. Y a veces la familia le dice, pero si ya me lo dijiste, y eso a veces termina angustiando la persona que no entiende porque no se acuerda. Así que hay que aprender a manejar y educar a la familia en este manejo. Dificultad para recordar el nombre de objetos que eran conocidos, perderse en rutas conocidas, cambios de la personalidad, perder interés en las cosas que antes disfrutaba. Es lo que ustedes conocen como anedonia. Dificultad para realizar tareas que requieren algo de elaboración mental y que previamente sí las realizaba. En etapas avanzadas, olvida eventos corrientes, olvida la vida personal, pierde conciencia de quién es, problemas para escoger la ropa apropiada, y eso lo podemos ver en el paciente en qué condiciones viene, alucinaciones, discusiones, repartir golpes y conducta violenta, irritabilidad. Muchas veces genera unos conflictos en la familia tremendos porque dice una cosa, cambia y dice que alguna persona le robó, que esto, bueno. Delirio, depresión, agitación, dificultad para realizar tareas cotidianas como preparar alimentos y conducir.
las alteraciones de las actividades de la vida diaria son progresivamente llegando cada vez más necesitando a un cuidador. En etapas finales ya no reconocen el lenguaje, ya no reconocen los miembros de la familia, ya no son capaces de desempeñar actividades básicas en la vida diaria como comer, vestirse y bañarse y necesitan un cuidador a permanencia. Es muy angustiante para la familia cuando muchas veces la persona que está con demencia pasa a ser otra persona. Y uno tiene que decir a la familia algo típico que uno dice, mire, no es su mamá, no es su papá, es la enfermedad. Y que esto no es porque dice, ¿cómo mi mamá me podría decir esto? ¿Cómo mi papá me podría hacer otro? ¿Cuáles son las alarmas? Dificultad para aprender y retener nueva información, que se vuelva repetitivo, que cuesta recordar una conversación, dificultad para realizar tareas complejas con varios pasos como cocinar, manejar una chequera, deterioro de la capacidad de razonar, ha dejado de importarle las reglas de la conducta social, desorientación espacial, se pierde en la calle, deterioro del lenguaje, alteraciones en el comportamiento, aparece la pasividad, más irritable y observancia han cambiado los hábitos de vestirse, la higiene, y también la exploración neuropsicológica. Y ahí están los test justamente que son muy importantes porque se objetiva y se le pone un puntaje. Y ahí les invito a ver los distintos test. También el diagnóstico etiológico. En el examen, en la enfermedad de Alzheimer vamos a encontrar un examen físico normal. Si encontramos alteraciones en la marcha, podemos pensar en una demencia vascular o que estuviera y con mucha rigidez, podemos pensar en parkinsonismo, con el temblor, o también trastornos en la marcha aparecen la demencia por cuerpos de Lewy, que también tiene cierta frecuencia, o sea, siguiendo la enfermedad de Alzheimer. Hay que descartar enfermedad tiroidea, deficiencia de vitaminas, la vitamina B sobre todo, tumores cerebrales, por eso hay que hacer imagen siempre, intoxicación por drogas o medicamentos, infecciones crónicas, anemia y la depresión severa. El diagnóstico es clínico, y vamos a considerar la historia clínica, factores de riesgo cardiovascular y vasculares, accidente vascular, infartos, patologías respiratorias, digestivas, renales. Tenemos que evaluar todo en la demencia. Ansiedad, depresión, enfermedades psiquiátricas, medicamentos tóxicos, hierbas del examen físico, buscar elementos de enfermedades sistémicas y hacer la evaluación cognitiva buscando como es el deterioro cognitivo y buscando también causas secundarias de demencia, ¿sí? Exploración neurológica, en donde va a ser fundamental la evaluación neuropsicológica con los test que se hagan cognitivos, ¿sí? Y buscando también como diagnósticos diferenciales la presencia de focalidad, de elementos que orienten a un daño focal neurológico. El paciente con demencia, lo más frecuente es que lo trae un familiar, ¿sí? Es típica la nosognosia, o sea que desconoce el estado de enfermedad que tiene. Niega síntomas o reconoce algunos, justifica siempre, se debe apoyar la entrevista al informador. Hay que tener cuidado porque empieza la entrevista que no, yo no dije nunca eso, y puede incluso terminar la entrevista en una discusión. Siguiendo con el diagnóstico, encontramos los síntomas cognitivos que tienen estos pacientes con enfermedad de Alzheimer: fallos de memoria, olvida, repite, se pierde, dificultad para expresión o comprensión, ¿sí? Olvidos, desorientación espacial, también manifestaciones conductuales, en donde puede haber alteraciones del sueño, cambio de carácter, alucinaciones, impulsividad o desinhibición, que lo habíamos hablado, pérdida de la autonomía y alteraciones de las actividades básicas de la vida diaria, y también empezando primero las instrumentales y posteriormente las básicas de la vida diaria, que incluso puede llegar a alteración de control de esfínteres por el daño neuronal que también se presenta. En la evolución insidiosa, lenta en las demencias degenerativas, pero es más rápida o fluctuante en las demencias vasculares. El nivel educativo es importante para interpretar el rendimiento de las pruebas cognitivas, porque a veces hay pruebas cognitivas que pueden salir mal, pero es porque hubieran salido mal en cualquier momento. La verdad que atender a los pacientes con demencia no es fácil. Tenemos situaciones en que el maltrato, entre el agotamiento del cuidado del maltrato, puede ser muy rápido, y aparte que muchas veces son agresivos, pueden dañarse esos mismos o dañar a otra persona. ¿Qué exámenes vamos a pedir? De todos, porque hay que, no de todos, evitemos lo que es invasivo, pero sí acá una lista buscando causas
reversibles y otras causas que puedan hacer una pseudodemencia. El hemograma, la TSH igual, incluso los niveles de transferrina se recomienda como, para ver daños, alteraciones nutricionales, la tiroides, el BDRL, buscando la neurosífilis, el HIV, que se relaciona mucho con demencia. El HIV positivo es más frecuente en la demencia, que el 20% de pacientes con HIV positivo va a tener demencia. Tóxicos en la orina con metales pesados, los estudios de imágenes con TAC y resonancia, investigación como tomografía con emisión de positrones, y patrones de hipoperfusión que se logre justamente en la corteza temporoparietal, que es típico de la enfermedad de Alzheimer. Se podría ver un electroencefalograma, pero no se usa de rutina. Esto generalmente lo indica el neurólogo cuando quiere hacer un diagnóstico diferencial. El estudio del líquido cefalorraquídeo, cuando uno quiere ver un diagnóstico diferencial igual de una infección o la enfermedad por priones. Y la causa más frecuente de, de demencia o trastorno neurocognitivo mayor es la enfermedad de Alzheimer. Acá vemos las imágenes y los distintos estudios que se podrían hacer. Y desde la normalidad demencia, acá pasan algunas alteraciones que tenemos en el envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y demencia, que no se las voy a leer. La idea es que ustedes la revisen y que les sirva para reflexionar y comparar cada uno de estos pacientes. Ahora llegamos a la clasificación, algo hemos hablado, pero hay demencias primarias degenerativas, las más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer, y después hay otras demencias degenerativas en donde están también degenerativa, demencia con cuerpos de Lewy, que característicamente tienen una alteración en la marcha, también demencia por priones, y enfermedades degenerativas en que la demencia forma parte del cuadro clínico, pero son otras enfermedades como Corea, Parkinson, bueno, otras enfermedades neurológicas mucho menos frecuentes. Y también están las demencias secundarias, que son vasculares o alteraciones en líquido cefalorraquídeo, que se encuentran en neoplasias infecciosas, endocrinas. Y hay demencias mixtas que tenemos los dos parámetros. Tenemos enfermedad de Alzheimer y también que tengo una demencia vascular. Esas se ven en un gran número de casos. Y también puede ser la asociación entre enfermedad de Alzheimer y Parkinson y otras asociaciones. Les invito a ver estas tablas que son de clasificación de la demencia, en donde son justamente las degenerativas primarias, y hay un listado con más casos, y donde la enfermedad de Parkinson es como es la más frecuente, y dentro de las demencias secundarias están las vasculares y otras demencias secundarias por metabólica, endocrino, todo acá como más detallado lo que habíamos hablado antes. Si identificamos un deterioro cognitivo que afecta la capacidad de autosuficiencia de la persona mayor, hay que hacer estudios diagnósticos clínicos y también test neuropsicológicos para definir, y la evaluación funcional. Se debe establecer las causas, la implicancia y encontrar elementos reversibles, porque muchas veces son multicausales, y se debe establecer estrategias de intervención precozmente, y cuando se llega al diagnóstico, el abordaje tiene que ser integral al paciente y a la familia. La valoración cognitiva considera, además de la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión, la resolución de problemas y el pensamiento. Para esto tenemos instrumentos que les invito a que los revisen. Acá hay algunos, los más usados en Minimental. También está el test del reloj, que tiene que ser con una determinada hora. Le pedimos que escriba el reloj, incluso que dibuje el reloj, aunque a veces no nos da toda la información, pero uno ahí puede ver en la progresión cómo van faltando elementos del reloj o cometiendo errores del reloj, ¿sí? También esto, bueno, este es el Minimental, que es un estudio usado muy frecuentemente porque es práctico y uno le puede poner un puntaje y evaluar después. También otra evaluación cognitiva es este cuestionario de Pfeiffer. Y en el tratamiento hay que intentar disminuir el progreso de la enfermedad, manejar los problemas de comportamiento y confusión y agitación, modificar el ambiente laboral, apoyar a los miembros de la familia, a otras personas, participar en programas de caminatas supervisadas, la terapia de luz brillante para ayudar a reducir el insomnio. Hay que cuidar el sueño nocturno, es muy importante, escuchar música relajante, reducir intentos de deambular la inquietud,
Conseguir un perro como mascota, hay que tener cuidado con que no hayan accidentes. Practicar técnicas de relajación, recibir mensajes regulares. El tratamiento es sintomático, conductual y multidisciplinario. ¿Sí? La idea es que se trata del paciente, la familia, el cuidador y por un equipo multidisciplinario. Los inhibidores de la colinesterasa a veces pueden mejorar transitoriamente la función cognitiva, pero no van a detener la enfermedad. Como tratamiento farmacológico, los fármacos entonces mejoran temporalmente los síntomas de los trastornos neurocognitivos mayores, como en la demencia, que es lo que se llama así, trastorno neurocognitivo mayor. No en todos los casos, actualmente no hay un tratamiento curativo. Tenemos como los fármacos que se ocupan, los inhibidores de la colinesterasa, que puede ser el donapecilo, la rivaroxaban y la galantamina, que a veces se pueden presentar en comprimidos, parches. Se indica en la enfermedad de Alzheimer y también en otros tipos de demencia, y sus reacciones adversas pueden ser náuseas, vómitos, diarreas y otros efectos adversos en taquicardia, lipotimia. Hay que empezarlos en una dosis básica y evaluando a la paciente. Otros reguladores de la actividad del glutamato, que es una actividad cerebral y que va a actuar en el aprendizaje y la memoria, es la memantina. Digamos, lo que van a hacer estos fármacos que justamente van a actuar en distintos neurotransmisores del cerebro, intentando evitar el deterioro y mejorar el funcionamiento. No siempre se logran buenos resultados. En el 2003 se aprobó en una etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo usar el lecanemab y hay otros, el donanemab, bueno, hay otros fármacos que lo que buscaban hacer, que impedirían que las placas amiloides del cerebro se aglutinen y con esto retrasarían la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Son estudios, tratamientos costosos que todavía están en estudio. ¿Qué complicaciones tenemos de las demencias? Pérdida de la capacidad de funcionar, de cuidarse a sí mismo, caídas y fracturas, úlceras de decúbito, después cuando cada vez se mueve menos. El daño cognitivo, cerebral, se acompaña de un daño físico, de incontinencia, toda la parte neurológica va afectando y la demencia termina en la muerte. ¿Sí? La demencia o el trastorno neurocognitivo severo mayor termina en la muerte. Hay contracturas musculares, pérdida de la capacidad para mover las articulaciones por la pérdida de la función muscular. Hay infecciones, particularmente el tracto urinario, neumonía, pérdida de la capacidad de interactuar, desnutrición, deshidratación, insuficiencia de los sistemas corporales, disminución del periodo de vida, comportamiento dañino o violento para sí y los otros, y muchas veces puede haber maltrato y también síndrome del cuidador. Efectos secundarios de los medicamentos, el pronóstico o lo que nos viene para el futuro en una persona con demencia o con este trastorno neurocognitivo es desalentador, malo. Va a evolucionar mal, en forma progresiva, continuamente va empeorando, es un trastorno que progresa en forma permanente y es común que presente una incapacidad total y la muerte habitualmente en un lapso de unos 15 años después de su diagnóstico, ¿sí? En promedio. A veces es menos. Acá tenemos un cuadro con diferencias entre delirium o síndrome confusional agudo y demencia, que es el siguiente punto que vamos a ver. Así que les invito también a revisarlo y saber que el cerebro, a medida que pasan los años, va disminuyendo de tamaño y vemos que el cerebro pierde el 15% de su peso original. ¿Qué es el delirium o el síndrome confusional agudo? Es un síndrome clínico de alta prevalencia, potencialmente fatal y prevenible. Es una emergencia médica. Es una alteración de la atención. Eso es diferente porque el paciente con demencia generalmente está atento, pero esto es como que no está atento, no le presta atención. Cuando ustedes le van a hacer una entrevista, no le pueden hacer la entrevista al paciente, sino al acompañante. Hay una alteración del nivel de conciencia y cognitiva y el inicio es agudo, muchas veces es fluctuante, y debajo de esta alteración hay muchas veces una causa orgánica. Es dentro de los síndromes geriátricos, un síndrome geriátrico y es una emergencia médica, que significa que hay que buscar la causa de origen y tratarla. Es un cuadro totalmente, el manejo es totalmente distinto a la demencia que vimos antes. Se debe investigar el cuadro clínico, un manejo en un servicio de urgencia, llevar a un servicio de urgencia.
La manifestación clínica de la enfermedad aguda y toxicidad por fármacos en las personas mayores y en relación a su fragilidad o con menor reserva funcional. ¿Sí? Me pasó con un paciente diabético, una hiperglicemia severa, y de repente se desorientó totalmente, no reconocía su celular, la esposa no le daba corta a la esposa, estaba como distraído, mirando nada, lo llevó a un servicio de urgencia, compensando la hiperglicemia, una infección, otra cosa, pues generalmente no es un solo factor, son varias cosas, ahí volvió todo totalmente normal. ¿Sí? Porque justamente problemas metabólicos tóxicos afectan el funcionamiento cerebral. La etiología es compleja, multifactorial y hay una consecuencia fisiológica directa de la enfermedad. Es específico de la enfermedad, de una enfermedad grave basal y se debe controlar a la persona mayor el control evolutivo. Como epidemiología, la prevalencia general en la comunidad es de 1 a 2% y aumenta mucho en mayores de 85 años, que pasa a 14%. El 30% de adultos mayores que consumen el servicio de urgencia pueden hacer un síndrome confusional o un delirio. Cuando están hospitalizados, la incidencia aumenta, cuando están en otro ambiente, están deshidratados. En pacientes posoperados, sobre todo en cirugías más agresivas, en unidad de cuidados intensivos, en pacientes terminales, el 83%. La gravedad de los factores precipitantes van a determinar el delirium con más facilidad y depende de la fragilidad del paciente, si es frágil o no. Pacientes que están institucionalizados, la prevalencia llega a ser hasta el 60%. Lo malo que a veces uno no se da cuenta, la persona pasa desapercibido. No siempre es la agitación, muchas veces está demasiado tranquilo. Eso también es un delirio. La alta prevalencia y el subdiagnóstico es característica. Los profesionales de la salud detectan solo entre 20 y 50% de los casos de delirio. Y es muy importante por el pronóstico. Cuando no se trata bien, cuando presenta el delirio, tiene mayor estadía hospitalaria y mortalidad intrahospitalaria y posalta, mayor deterioro funcional y cognitivo, aumento en las tasas de institucionalización y mayores costos económicos tanto para el paciente como para el sistema de salud. La experiencia altamente estresante para el paciente y su familia, ¿sí? Clásicamente el delirio se ha considerado reversible, pero sus síntomas pueden cronificarse y terminar en un mayor riesgo en desarrollo de demencia. Puede empeorar, puede ser el inicio de una demencia. A pesar de su frecuencia, la importancia de que es subdiagnosticado y subtratado. No se trata bien y muchas veces se encuentra una causa y como con eso es suficiente, no es suficiente. Y a veces demora. Los test neurocognitivos no se pueden hacer después de que el paciente tuvo un delirio, hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar a que el problema, y depende del tiempo, a veces incluso puede ser más de un mes, y hay que estar evaluando cómo fue la evolución del delirio, porque el delirium puede alterar un test neurocognitivo y falsear y parecer que tiene un trastorno cognitivo que en realidad está dado por un problema de base que no se ha tratado. Entonces, la causa o etiología y los factores de riesgo que vamos a ver que es multifactorial, ¿sí? Factores predisponentes que aumentan la vulnerabilidad de las personas mayores y factores precipitantes que desencadenan el evento. ¿Sí? Por ejemplo, predisponente que aumenta la vulnerabilidad desde la edad, una enfermedad crónica que no esté estable, y precipitante puede ser una infección, una deshidratación. Estos factores actúan de manera independiente y acumulativa. Generalmente un paciente con baja vulnerabilidad, por ejemplo un joven, para llegar a tener un delirio, va a necesitar una agresión o un daño mucho más fuerte. Una injuria intensa, como por ejemplo una sepsis grave, lo desorienta y hace un delirio. Pero en cambio, una persona mayor que sea vulnerable, entonces el delirio, mientras un paciente tiene alta vulnerabilidad y tiene muchos factores predisponentes, edad avanzada, que tenga una demencia de base, porque sobre la demencia puede hacer un delirio previo, solo se puede presentar. Y en esos casos, por ejemplo, en una demencia que hace un delirio, una de las características es que no atiende, no le habla y no atiende, no puedes hacer una entrevista. Está. Ahora, en una demencia avanzada, habitualmente está así también, ¿sí?
Entonces, decimos que en estos pacientes, en estas personas con alta vulnerabilidad, pequeñas alteraciones pueden producir un delirio que puede ser solo el hecho de hospitalizarlo, eh, o que es un cambio ambiental, o el que se le agrega un medicamento que hace una reacción adversa. De los fármacos, cabe destacar que los anticolinérgicos son los que más gatillan el delirio. Y acá tenemos factores que predisponen y precipitantes para que se produzca el delirio, ¿sí? Entonces, vemos la presencia de la edad que afecta, de la presencia de demencia, de enfermedades y factores precipitantes, la infección, medicamentos, la ambiental, lo mismo. En esta tabla representa lo que habíamos mencionado antes. Y también acá se ven como factores predisponentes y precipitantes, como las cirugías, las fecalomas que hablamos previamente, trastornos hidroelectrolíticos, distintas enfermedades. Les invito a leer. Y hay fármacos que favorecen a la aparición de delirium que está en esta tabla. Como fisiopatología, lo que se postula es que hay neurotransmisores, sobre todo el déficit de acetilcolina y el exceso de dopamina, que se produce en la inflamación, en estresores fisiológicos y alteraciones metabólicas, y alteraciones también hidroelectrolíticas, factores genéticos, va a determinar esta disfunción. Factores que interfieren en la neurotransmisión y el metabolismo celular, factores que interfieren en la neurotransmisión en forma directa, citoquinas inflamatorias, que van a alterar el funcionamiento. Esto también ocurre en la sepsis. La inflamación periférica también puede determinar una alteración por sustancias proinflamatorias, citoquinas, activación endotelial. Las personas mayores son más susceptibles al delirio si hay un daño neuronal previo, y entonces es mayor en pacientes que tienen un deterioro cognitivo previo. Existen criterios, los criterios CAM, para el diagnóstico del delirio, porque el diagnóstico del delirio es clínico. Se debe entrevistar al cuidador principal, porque al paciente la entrevista no va a ser posible. Una de las herramientas más usadas es justamente los criterios CAM, que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 89%. Estos criterios se encuentran presentes, tendrían que encontrarse los dos primeros, el A y el B, y el C y el D con que se presente uno es suficiente. ¿Y qué es el A y el B? El A es el cambio del estado mental de inicio agudo o pulso fluctuante, y la inatención. Es como que no está atento, ¿sí? Con esos dos puntos, más el pensamiento desorganizado o la alteración a nivel de conciencia, hacemos el diagnóstico de delirio. Diferencia entre delirio y demencia, es muy importante esto porque lo que vamos a hacer uno y otro es diferente. ¿Sí? En el delirium estamos en una emergencia médica que hay que buscar rápidamente la causa desencadenante. Hay que establecer el estado cognitivo basal del paciente, hay que saber cómo estaba antes. Esa es una de las preguntas para hacerle al familiar. ¿Él estaba así? Porque si uno dice, sí, en realidad tiene una demencia que siempre está así, siempre está desatención hace 3 años y ya le buscaron todas las causas, ¿no? Y bueno, esa no es la cosa. Pero cuando dice, no, ahora no está atento, ¿no? Es ahora agudo, delirio. Y ante la duda, igual hay que tratar un delirio, o sea, buscar una causa, ¿sí? Ante la duda entre delirio y demencia, o si hay una demencia sobre un delirio, es que primero se tiene que tratar el delirio primero, buscar una causa desencadenante, que pueden ser una infección, ya dijimos todos los desencadenantes que pueden haber. Acá hay diferencias entre delirio y demencia, que les aconsejo que lo revisen, ¿sí? Y el enfrentamiento entonces de un paciente con delirio se va a buscar las causas subyacentes a través de la anamnesis, el examen físico y exámenes de laboratorio. La valoración geriátrica integral sirve, si se tiene previa, para determinar el estado basal. Y acá son algunos elementos de la anamnesis que importa el tiempo, el estado basal que tenía ese paciente, si tiene diagnósticos de, digamos, de demencia, y para saber si, o que no esté empezando una demencia sobre un delirio, preguntar dirigidamente fiebre, tos, expectoración, o sea, algo que pueda ser reversible, que puede ser causante, medicamentos que puedan ser,
síndrome de privación alcohólica, eso también cuando dejan de consumir alcohol, la presencia de dolor, tránsito urinario, tránsito digestivo, todo esto hay que evaluar. Del examen físico, el aspecto general del paciente, los signos vitales, el examen mental y examen físico segmentario y buscando focalidad neurológica que también puede presentar. De los exámenes complementarios, nuevamente, muchos porque tenemos que buscar una causa reversible. El electroencefalograma en pacientes con delirio muestra lentitud difusa, pero en general no se hace porque, a no ser que esté indicado por el especialista. La búsqueda de la causa del delirio es en realidad que no se indica mucho y generalmente se estudia cuando el paciente presenta convulsiones y para diferenciar de otras enfermedades psiquiátricas. Puede servir para el diagnóstico diferenciar con otras justamente enfermedades como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que digamos que tiene un patrón característico en el electroencefalograma. También se pueden buscar drogas en orinas y la punción lumbar cuando pensamos en una meningitis, hemorragia exoaracnoidea o que haya otro factor desencadenante. La decisión de hospitalizar un delirio requiere considerar múltiples factores, sobre todo si se encontraron los precipitantes y si se puede estudiar rápidamente o si puede seguir estudiando en forma ambulatoria y si el entorno del ambiente ambulatorio puede tenerlo. Si no, muchas veces hay que hospitalizarlo. ¿Sí? Hay que saber que las personas solo por el hecho de hospitalizarse, si son vulnerables, personas mayores ya pueden sufrir un delirio. Así que en algunos casos se podría manejar en forma ambulatoria, pero tenemos que tener el entorno adecuado y la posibilidad de hacer todos los estudios y llevar a un servicio de urgencias si les mejora. La hospitalización entonces será necesaria si se asocia a enfermedad médica que no se puede tratar en el domicilio o que tiene un soporte inadecuado. El manejo, la prevención en manejo no farmacológico es reducir su frecuencia, realizarse en todos los pacientes, especialmente en aquellos con factores de riesgo para desarrollar delirium, con medidas no farmacológicas que sobre todo el entorno, o sea, lo tranquiliza, que incluyen lo que se recomienda es reconocer elementos que lo precipitan, ¿sí? Si uno encuentra que justamente el dolor lo hace, manejamos el dolor, la infección, ajustamos los fármacos, vemos, y por eso hay que buscar problemas hidroelectrolíticos, enfermedades cardiorrespiratorias, metabólicas. Entonces hay que buscar muchos factores, no hay que quedarse con un único factor. Si encontramos una infección, bueno, pero también puede haber una hiponatremia, puede haber alguna otra alteración, un fecaloma, no sé, una infección, una deshidratación. Siempre pensar en más de un factor, no quedarnos cuando encontramos uno que es suficiente. Entonces aquí están las medidas no farmacológicas que aparecen en el delirio, que hay que tratar un ambiente confortable, la hidratación, buscar el dolor, bueno, y todas las cosas que podemos ver. Y aquí los fármacos que se indican, el haloperidol se indica bastante, la quetiapina, la trazodona siendo un antidepresivo en una dosis pequeña se indica como sedante y sirve también como inductor del sueño en lugar de las benzodiazepinas en otros pacientes. Terminamos aquí la presentación, quedó un poquito larga, es que son 2 en 1.